que tengo una hora de menos dormir todas las noches. Qué gusto verlos esta mañana. Si no nos conocemos, soy Amanda y aquí tenemos una travesía, tenemos una mañana muy divertida. Antes de comenzar, deseo decirles algo que llamamos la noche de la diversión de la familia y es para aquellos en kinder y vamos a llegar el 21 de marzo a 6:30. Obviamente van a haber juegos, comida, es una noche que ustedes no desean perder. Padres, hay algo para ustedes también. Obviamente no los vamos a mandar a casa con ustedes. Ustedes van a conocer a los líderes, a otros padres, a los líderes de los ministerios, a los niños, niñas. Va a ser una gran velada. Entonces revisen lo que vamos a ver en la pantalla para los detalles. Esta mañana vamos a estar aquí 60 minutos. Vamos a escuchar la parte 5 que se llaman señales, como el pastor nos va a hablar de los 7 milagros que llevó a cabo Jesús en el Evangelio de Juan. Entonces, por favor, álcense de pie, díganse buenos días y vamos a llevar a cabo ahora estos momentos entre todos.
Vamos a cantar las escrituras, así que por favor, síganme. El Señor es mi pastor. Él está por delante de mí. El defensor tras de mí. Y no tendré temor. Y estoy aquí con ustedes, ungido y mi copa llena. Ningún arma me puede dañar. Y repitan, no tendré temor. Su espíritu vive en nosotros.
canten conmigo. Se le dio un nombre, el nombre de Dios, porque Jesús es nuestro Señor. Nosotros vamos a alabar a nuestro Señor. Vamos a alabar nuestro Señor, su nombre para siempre.
Hay algo del cantar en esta congregación. Los amo. Por favor, recen con nosotros. Gracias por la oportunidad, Señor nuestro Señor, para estar reunidos en este lugar. No lo tomemos por descontado de poder venir a alabarte, Señor. Nuestro propósito es el habernos creado y poderte alabar, Señor. No podemos olvidar esto en momentos sumamente complicados, porque hay una simplicidad en tu mensaje. Nos amas y deseas amarnos, y no importa en dónde estemos en esta travesía o por falta de fe esta mañana, o dudas, o por enfermedad, o por muerte. Tú sigues amándonos, Señor, nuestro Señor. Caminas con nosotros, nos haces pasar por estos momentos difíciles, nos sigues amando. Y nosotros debemos de seguirte alabando por quien eres, eres maravilloso. Jesús, Hijo del Señor, el Rey. Él se sacrificó por nosotros, por Dios. Te damos las gracias por tu sacrificio. Te alabamos, Señor nuestro Señor. Por favor, ayúdanos a fijar nuestros ojos en esto y poder llevar a cabo este camino, porque llegar a la carrera y terminar a la línea final, tú nos ayudarás. Vamos a alabarte siempre, por siempre. Muchísimas gracias por estas oportunidades, Señor nuestro Señor. te alabamos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Ahora tomen asientos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es maravilloso poder cantar aleluya. Yo no estoy solo. Saben ustedes, deseo agradecerles a aquellos que verdaderamente están en esta travesía. Su generosidad nos da todo lo que podemos hacer los domingos en la mañana en nuestra misión. Nosotros decimos de esto todas las semanas, pero aquí es invitarlos y seguir adelante en esta relación con Jesús nuestro Señor. ¿Y cómo apoyamos esto? Es a través de los grupos comunitarios. De hecho, ahora estamos en esta temporada de esta comunidad. Y si no han estado en esta comunidad, y si a lo mejor fueron parte de este grupo breve, este es el momento de que sean parte de esta comunidad, porque nosotros creemos que la vida cambia cuando están juntos. Deseamos que estén en esta sesión, en este servicio, en estos pequeños grupos. En la parte trasera del auditorio tenemos voluntarios que desean hablar con ustedes, contestar sus preguntas, cómo se conectan, y si es la primera vez y no han sido parte de este grupo, ustedes pueden entrar y llevar a cabo cosas interesantes en esta travesía. Pero por ahora, preparemos nuestras vidas y nuestros corazones para esta travesía. El Señor es mi luz, es mi salvación. ¿A quién debo de temer? El Señor es el fuerte de mi vida. ¿De quién debemos de temer? Señales, los milagros del Señor. Señales, los milagros de Jesús. No importa quién sean ustedes, hay momentos en la vida en los cuales cada uno de nosotros pasamos por lo que podemos llamar un
una temporada negra del alma en donde sentimos que todo en el mundo está al revés, probablemente encima de ustedes y probablemente nada funciona bien, no importa qué tan arduamente traten de llevarlo a cabo y trabajen al respecto, no pueden salirse del hoyo y sienten que todo está en contra de ustedes y pasamos por esto, es un momento sumamente doloroso, a lo mejor entraron aquí o nos están observando en línea y se encuentran en este momento y todos sabemos de qué se trata. Y creo que el día de hoy hablaremos de cierta manera para poder ayudarles y espero que esto sea útil para ustedes. En las últimas semanas hemos pasado por el Evangelio de Juan, llevando a cabo esta visita del Evangelio de Juan, enfocándonos en lo que Juan llama las señales de Jesús. Y él identifica 7 de estas señales. Y él desea que nosotros como resultado de observar estas señales, como lo hizo él, es decir, a través de su experiencia con Jesús, que llegaríamos a la conclusión que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en su nombre nosotros tendríamos vida, vida eterna. Por lo tanto, hemos observado estas señales, los milagros y lo que llaman, en Juan él dice más bien, hay un motivo por el cual yo apunto estas cosas, hay un motivo por el cual deseo que sepan de estas cosas. Hemos visto 4 de estas señales y el día de hoy vamos a ver la quinta señal. La semana pasada, la señal o el milagro que vimos es el único milagro que se encuentra en cada evangelio, los 4 evangelios. Y el día de hoy, el milagro que observaremos se encuentra en 3 de los 4 evangelios y tiene que ver y viene en el milagro de la señal que vimos la semana pasada. El día de hoy nuestro texto va a ser en Juan capítulo 6, verso 16. Y si tienen una Biblia o su aplicación móvil, por favor, véanlo. Y veremos los pasajes paralelos. Es el mismo evento que encontramos en Mateo capítulo 14 y en Marcos capítulo 6. Y ambos tienen muchos detalles. Juan, digamos, es el más comprimido de estos eventos que revisaremos el día de hoy y nos vamos a concentrar en lo que Juan desea que revisemos a fondo y vamos a aportar y ver algunos detalles de los escritores de los evangelios que se mencionan aquí. La semana pasada, como recordarán, revisamos el milagro que llevó a cabo Jesús, en el cual hubo una multitud de personas, los académicos, 20,000 personas decían, y alimentó a toda la multitud de lo que era pan. Eran así como panquecas muy pequeñas, pasteles, es decir, hogazas de pan y, y pescados muy pequeños, los multiplicó y alimentó a la multitud. Y es sorprendente el milagro que llevó a cabo Jesús y las personas empezaron a conectar los puntos. Y de hecho, en Juan, en el capítulo 14 que vimos la semana pasada, cuando las personas vieron las señales que había llevado a cabo, dijeron, verdaderamente este es el profeta que llegó al mundo. Y lo que ellos hacían, conectaban los puntos entre Jesús y Moisés, porque en el Éxodo Moisés era el profeta a través del cual Jesús le dio maná a los israelitas y obviamente cayó del cielo el pan. Y Moisés dijo, habrá un momento en donde llegará otro profeta después de mí, mayor y más grande que yo. Los judíos decían que iba a ser ese profeta y Jesús lleva a cabo la señal, en donde él alimenta esta multitud y las personas llevan a cabo las conexiones inmediatas. A lo mejor Jesús es este profeta del cual nos habló Moisés, porque literalmente nos dio pan de la nada. Y en el verso 15 dice, por lo tanto, Jesús cuando se dio cuenta que estaban a punto de llegar y llevárselo a la fuerza, para convertirlo en el rey, él se alejó a la montaña nuevamente para estar solo. Por lo tanto, hay una multitud, 20,000 personas en la parte norte de Israel durante el Pesaje, es decir, cuando van a haber cientos de personas y judíos de todo el mundo que van a estar descendiendo en Jerusalén. Por lo tanto, las personas en la multitud en aquel entonces decían, a lo mejor él es la persona, debemos de hacerlo Dios. Es el momento de decir Dios y ungirlo como Dios, porque si ustedes piensan y son parte de la multitud, dicen, nosotros hemos visto sanar a las personas, necesitamos a un rey que sea líder en contra de los romanos, y si él los lesiona, él puede sanarlos. Es algo positivo tenerlo, ¿no? Si uno está en guerra.
Y por cierto, conlleva muchísimos recursos alimentar un ejército. Y él alimentó a 20.000 personas en una tarde y ni siquiera sudó. Ese es algo místico de llevar a cabo también. Por lo tanto, hagámoslo rey. Y vamos a ir ahí ahora. Y vamos a tener así 1.000 personas que están listas para quitarse la opresión de Roma. Y dice al final que Jesús sabía lo que estaban pensando y él se alejó solo en la parte superior de la montaña. Y Marco, por cierto, cuando habla en el capítulo 6, verso 46, dijo que Jesús en la montaña se alejó hacia allá con el propósito de rezar. Y voy a hablar de por qué rezó en la montaña. En el verso 16, nuestro texto, verso 16, cuando llegó la noche, cuando cayó la noche, estuvieron ahí todo el día, los discípulos bajaron al océano, porque en el mar de Galilea bajaron de la montaña al mar, se subieron a un bote, a un barco, para estar con él, en Capernaum más bien. Y en el cuento de Mateo, en este texto, capítulo 14, verso 22, dice esto: cuando Jesús dijo a los discípulos, váyanse, inmediatamente Jesús hizo que los discípulos se subiesen al barco y que llegaran a él cuando él le decía a la multitud, váyanse. Jesús llega y se da cuenta que existe esta fiebre, hagamos esta fiebre para que se convierta en rey en la multitud. Y yo no creo que Jesús desea que los discípulos sientan esta fiebre y contundentemente dice en el idioma griego, váyanse, es lo que básicamente dice, vayan al otro lado, váyanse. Y eso es exactamente lo que hacen, se alejan y dispersa a las multitudes. Y cuando dispersa a las multitudes, Él sube a la montaña a rezar. Recuerden que Jesús tenía la tentación de Satán y Satán dijo, te voy a dar los reinos del día, del mundo, si me alabas. Y obviamente resistió esas tentaciones. Y después dice en el texto de los evangelios que Satán lo dejó, se alejó en el momento correcto. Y me pregunto si este es uno de los momentos que fue el momento oportuno en donde Jesús probablemente fue tentado a irse y decir, bueno, de acuerdo, inauguramos este reino ahora. Él se aleja, por lo tanto, y los discípulos se van. Él se quita y reza. Reza al Padre nuestro Señor. Y después dice en el verso 17, y la noche ya había llegado y Jesús todavía no había llegado a ellos, a los discípulos, en otras palabras. Es interesante esta frase. Obviamente la noche había caído y comienza en la oscuridad, en el Evangelio número 1, él iba entre la luz y la oscuridad. Y de hecho en Juan capítulo 1, al inicio del Evangelio, Juan dice, la vida llegó y la vida fue la luz de la humanidad. Y por lo tanto Juan va a regresar a este tema de la luz y a la oscuridad una y otra vez. Y aquí básicamente él dice, cuando Jesús se separó de los apóstoles, de los discípulos, llegó la oscuridad. Y sin Jesús, nosotros estamos en un lugar oscuro, ¿no? En otras palabras. Por lo tanto, esto es lo que trata de comunicar. Y después en el verso 18 dice, los vientos se elevaron y los océanos empezaron a batirse y los océanos a batirse. Es la parte más baja, por debajo del nivel del mar, en el mar de Galilea. Estamos hablando de 7 millas de ancho y doble de longitud. ¿Y qué pasa? Los vientos que llegan del océano Mediterráneo pasan por las montañas y después llega al mar de Galileo. Y el mar caliente surge mientras que los vientos fríos de las montañas descienden y de repente esos océanos empiezan a batirse y a batirse rápidamente. Y vean lo que dice. Obviamente Jesús manda a los discípulos hacia abajo. Empiezan a pasar por el lago y Marco dice, los vio, él está en la montaña y los vio batallar con los remos porque los vientos estaban en contra. Por lo tanto, se movilizaban hacia el mar Mediterráneo, llegaban los vientos
Y ellos ahí están batallando. Y típicamente el mar de Galilea es muy calmo. Si lo visitan podrán ver que en ciertos momentos vemos que está sumamente calmo. Es más bien un gran lago, no un mar. Pero cuando estos vientos llegan por estas montañas, baten las aguas. Y esos océanos entonces son sumamente movimentados y entrecortados, llegan los vientos y ven lo que sucede. Y de hecho, sigamos adelante, aquí podemos ver otra fotografía de las olas. Son muy altas en el mar de Galilea. Esto no solamente estamos hablando de olas bajas. Este es un barco en el mar de Galilea en medio de estas tormentas de viento. Verán ustedes que es muy sencillo tener estos problemas y cuando se baten este mar es muy difícil navegar. Y no se imaginan cuando estos vientos pasan por las montañas. No hay diferencia cómo se ve por ahí. De repente llega y uno se ve atrapado en estas cordilleras cuando llegan los vientos y en el mar. Y envía a los discípulos por el mar. Y dice en el verso 48 de Marco, el capítulo cuarto, muy temprano en la mañana, él se dirigió hacia ellos caminando por el mar y pasaron por ahí. Hay muchas cosas aquí. Muy temprano en la mañana, cuando los dejó irse en la noche. Mateo dice que él mantenía el tiempo en aquel entonces romano. Eran de las 6 p.m. a 9 p.m. y después de medianoche a 3 a.m. y después de 3 a.m. hasta 6 a.m. esta vigilancia. En otras palabras, los discípulos habían estado ahí ya casi 9 horas. Esto no es algo que les tomó 9 horas desde donde Jesús les pidió que fueran hasta donde debían de llegar. Y en el verso 19 de nuestro texto dijo, después de haber remado 4 o 5 millas, vieron a Jesús caminar en el mar, cerca del barco, y ellos estaban atemorizados. No eran 3 o 4 millas del punto A al punto B. Lo que sucedió son 3 o 4 millas en medio del mar. Es decir, los vientos y las olas los sacaron del curso, hubieran tenido que llegar muchísimo antes de este momento. No obstante, están fuera del curso, están batallando en el mar. Y Jesús dice en el otro texto que hemos revisado, Jesús sabía en dónde estaban. Yo no sé ustedes, pero mis ojos no pueden ver a 4 millas de distancia. Pero Jesús sabe exactamente en dónde están. Sabe exactamente en dónde están y por lo que están pasando. Él sabe la batalla por la cual están pasando. Entonces, si uno está en el barco y está remando al otro lado, tienes la parte de atrás dirigiéndote hacia donde deseas ir y estás remando y ves hacia atrás y de repente, cuando están tratando de llegar a la orilla, ven a este personaje caminando encima del mar. Están alejados a 3 millas, han estado ahí literalmente toda la noche. Y esto es lo que Mateo nos dice en el capítulo 14, verso 26. Dice, cuando los discípulos lo vieron caminar en el mar. Esto los debe de atrapar. Estaban aterrorizados. Dicen, es un fantasma. Y gritaron en temor. ¿Es un fantasma? ¿Creen en fantasmas? ¿Por qué dirían esto? Hubo una leyenda que obviamente pensaban que si iban los marineros a ahogarse, antes de ahogarse, iban a ver un fantasma y esa es la señal que estaban listos para ahogarse. Los discípulos saben de este folclore, de esta leyenda, y cuando ven a Jesús, ellos piensan, oh, esto es cierto, es un fantasma, estamos listos para morir. Ay, ellos están perdidos en el mar, están fuera de curso y no esperaban a ver a Jesús. Y por lo tanto ellos pensaron, debe de ser un fantasma, por ende, vamos a morir en la mar. Pero en nuestro texto, en el verso 20 del texto, dice lo siguiente, pero él, Jesús les dijo, soy yo,
Qué tan gentil serían estas palabras. De repente tienes miedo y escuchas una voz conocida. Te viene tranquilidad al alma. Y cuando Jesús habla aquí, es más que escucharon esa voz conocida. Es lo que Jesús, de hecho, dijo. Hemos hablado de esto antes, cuando Dios envió a Moisés a Egipto, siglos y siglos antes de que llegase Jesús. Moisés llega a Egipto para obviamente poder sacarlos de la esclavitud, liberarlos de la esclavitud. Y Moisés dijo, no me van a escuchar, ¿por qué me van a escuchar? Porque si me preguntan quién te envió, ¿qué debo de decir? Y Dios le dijo, soy yo el que te envió. Yo me defino así. Así que los académicos hebreos, después, en los días de Jesús, traducían las escrituras de hebreo a griego, se llama el Septuagenario, y cuando ellos traducían esta frase, soy quien soy, ellos utilizan la frase en griego egor mi, esa frase en las escrituras en hebreo, en el Testamento Viejo, y literalmente dice Jesús en el Viejo Testamento, no temas, soy yo. Él lo pudo haber dicho de otra manera, pero no lo dijo. Dijo, no temas, soy yo. Eso tendría sentido. Está caminando en las aguas y dice, soy quien soy. No teman, no teman. Y después, en el siguiente verso, 21 dice, y después estaban dispuestos a subirlo a bordo. Imagínense. Seriamente, piensan que van a morir y lo que está ahí no es algo amistoso lo que ven y después escuchan la voz de Jesús. Llevar a cabo esta declaración, soy quien soy, no teman. Están ustedes aterrorizados, temen. Y me imagino que así es. Y después, típicamente terminaría en los evangelios, termina en este punto, pero Juan agrega estos detalles sorprendentes que ninguno de los otros evangelios contienen. Y es otro milagro. Y dice lo siguiente al finalizar el verso 21. Y de repente el barco estaba en la orilla, hacia donde se dirigían. Ellos están en medio del mar de Galilea, 3, 4 millas en ningún lugar. Y Jesús llega. Y cuando Él se sube al barco, inmediatamente llegan a la orilla. Nadie vio este milagro, solamente los discípulos. Los discípulos habían visto todas estas cosas, porque típicamente cuando lleva a cabo una señal Jesús es para el beneficio de otros, pero en esta ocasión específicamente fue para sus discípulos, porque ellos no están siguiendo el todo, no entienden completamente lo que ocurre. Dicen que Jesús es sorprendente, pero Él llega a ellos y les dice, soy quien soy. En los otros cuentos de Mateo y Marco, en los evangelios, dicen que cuando Jesús subió, lo alabaron. Y sin duda lo hicieron. Ustedes también lo harían. Y ustedes estarían atemorizados, emocionados, todos al mismo tiempo. Y Jesús se les está mostrando de manera que no se les mostró a las multitudes, pero a veces necesitamos algo adicional. ¿No es así? La comodidad, el consuelo, y eso es lo que hace Jesús. Y punto final, si piensan ustedes en esto, el punto final es que si pensamos en los discípulos que están remando en el mar de Galilea, mi pregunta dirigida a ustedes es la siguiente. ¿En qué punto ustedes se irían de ahí? ¿Se saldrían? Váyanse al otro lado del lago, dicen. De acuerdo, es un viaje de 1 hora y media y de repente llega una tormenta y la tormenta sigue ahí batiéndose a su alrededor, hora tras hora. Estamos hablando de pescadores profesionales, saben lo que hacen, no son nuevos, pero están ahí remando y toda su energía está en eso.
Obviamente, callos, están exhaustos, no han dormido. ¿Cuándo se hubiesen ustedes dado por vencidos? Reman por una hora o una hora adicional y no están tomando ningún tipo de descanso. Quinta hora ya, 6 horas están ustedes en el mar, cada minuto, cada segundo, y piensan, ¿llegaremos a la otra orilla? ¿Cuándo se irían? ¿Cuándo abandonarían esta travesía? Yo sí, después de hora y media, yo hubiera dicho, ¿saben ustedes? No estamos avanzando, estamos dirigiéndonos a la dirección opuesta. Utilicemos los vientos de cola para llegar a la costa y mañana, cuando volvamos ahí, trataremos de nuevo. Y el punto final es el siguiente. Jesús ve en dónde están ustedes y se reunirá con ustedes ahí. Veía en dónde estaban sus discípulos en todo momento. Sabía por lo que estaban pasando y cuánto tiempo estaban ahí, la desesperación que sentían. Y sabía que se sentían abandonados y sabía lo que estaba ocurriendo. Y Él llegó a ellos. Y ya hay momentos en sus vidas y en mi vida cuando nos sentimos, ¿saben qué? Me siento abandonado. Dios sabe por lo que estoy pasando, entiende qué tan dañado y lesionado estoy. Y no obstante, lo que podemos aprender y lo que podemos sacar de este evento en la vida de Jesús y de sus discípulos, Jesús sabe exactamente por lo que estás pasando. Él conoce todo cabello en tu nuca o en tu rostro si no tienes cabello en tu nuca, en tu cabeza. Sabe exactamente, te conoce. Él conoce tus esperanzas, tus sueños, tus preocupaciones, tus ansiedades, tus temores. Y Él se reunirá contigo en esos momentos. Lo hizo con los discípulos, porque estoy seguro que se sentían abandonados por Jesús y seguramente pensaban que era el final, y lo sabemos seguramente porque dijeron es un fantasma. Ya estamos acabados. Y estaban encantados de saber que no era un fantasma, era su Salvador. Juan, ¿qué hacemos? La aplicación es esta. Necesitamos mantener esta obediencia a Jesús, decía Jaime, especialmente cuando es difícil. Necesitamos mantener la obediencia a Jesús, especialmente cuando es difícil. Claro, es fácil obedecer cuando es sencillo, cuando no nos cuesta nada. Claro que vamos a obedecer. Lo que ocurre, los problemas son que cuando me cuesta algo, cuando es difícil, ahí es cuando deseo abandonar esta proeza. Los discípulos, para darles el apoyo, Jesús decía, yo deseo que vayan a la otra orilla. Se rehusaron a abandonar esa travesía. Ellos entraban en la tormenta, en los vientos, en medio de la noche. Obviamente ya no están en el curso, pero ellos no iban a regresar por donde venían. Iban a obedecer a Jesús hasta el final. Y fue difícil. Y fue atemorizante, fue doloroso también. Exhaustos quedaron. Y no obstante, obedecieron, no dejaron de avanzar y dijeron, esto es lo que Dios Jesús desea que hagamos, venga lo que venga. Y eso es exactamente lo que haremos. Vivimos en una cultura en donde cada vez es más difícil de seguir a Jesús. Vivimos en una cultura en el mundo que continúa alejándose de Dios rápidamente y es difícil para aquellos que desean honrar y seguir y obedecer a Jesús hacer exactamente eso. Y lo que yo he atestiguado, y probablemente ustedes también, es que hay muchas personas que dicen que siguen a Jesús, pero que lo están abandonando. Obviamente se dan por vencidos porque cuesta mucho. El costo es enorme. Desean mantenerse en silencio. Se sienten avergonzados y decir, mis valores
son estos. Y esto ha sucedido ya durante mucho tiempo. Hace 28 años tuve la ocasión de encabezar distintas conferencias. A veces era una conferencia por un matrimonio, eventos únicos. Eran cosas distintas en ministerios anteriores, en distintas iglesias. Y conforme viajé a distintos lugares, especialmente en eventos en donde había gente sola, yo hablaba con hombres y con mujeres que eran cristianos y ellos en- eh, eran hombres únicos, individuales, mujeres sin parejas y deseaban amar a alguien y amar a alguien como Jesús, pero llegaban conmigo y me decían, no puedo encontrar a alguien que comparta mi moral. No deseo comprometer mi sexualidad y mi integridad sexual. Y todos lo están haciendo. Y cuando yo trato de ir a una cita con alguien, comprometen esa integridad sexual, desean inmediatamente tener relaciones sexuales. Y todos los años yo digo no y no, una y otra vez, pierdo la esperanza. Y yo decía, no lo haré, perderé la esperanza. Es difícil. Es difícil para honrar a Jesús y vivir de manera tal que lo honra, cuando todos los demás están haciendo lo opuesto. Es decir, es remar en contra de los vientos, ¿no es así? Es nadar en contra de las corrientes. Y tenemos una cultura en la cual, si no te adoptas esa manera de pensar o esos valores o esa narrativa, obviamente te sientes aplastado, te ves amenazado. Obviamente tus puntajes podrían subir, sufrir, te patean fuera de ese club y de repente es costoso. Y lo que ocurre en la iglesia occidental es que las personas se alejan, la abandonan. Tenemos, y de hecho es la cosa más extraña, hay un mes en nuestra nación que celebra lo que estamos llamando el orgullo. Y no obstante, las escrituras claramente dice que está opuesto a la soberbia y supuestamente debemos de celebrar la soberbia o el orgullo y si no lo celebramos, estás fuera. Las personas lo abandonan, dicen esto. Así que la aplicación es mantener la obediencia a Jesús, especialmente cuando es difícil, especialmente cuando es costoso. Jaime, si hago esto, podría perder a mis amigos o a lo mejor nunca me casaré. Y a lo mejor uno sigue adelante con esta lista negativa, no avanzaré en mi carrera, no estudiaré ni seré parte de esta asociación. Y no obstante, Jesús llega hacia nosotros y me dice, ¿me sigues o no? ¿Voy a ser tu rey o no? O sencillamente estás aquí, sencillamente llamarme cuando lo deseas y cuando no lo deseas, me dejas ir. Por todas las dificultades y debilidades que tuvieron los discípulos desde nuestro punto de vista, al menos no se dieron por vencidos, al menos no abandonaron la situación y no se dieron por vencidos. Y de hecho, en Juan capítulo 6, Jesús aborda todo esto, la multitud llega del otro lado, desean más alimentos y Jesús entra en este discurso y dice, yo soy el pan o la maná del cielo. Lo que ocurrió con Moisés es, yo soy el pan de la vida. Y diría, y entonces entraría en este dicho muy desafiante, en esta enseñanza muy desafiante, y dice, come mi cuerpo y bebe mi sangre. No puede ser parte de mí. Y todos lo abandonaron. Es demasiado arduo, demasiado. Por lo tanto, toda la multitud, las miles de personas que estaban ahí el día anterior, se fueron y Jesús lo hizo a propósito. Y todos lo abandonaron y vio a sus discípulos y dijo lo siguiente. ¿Ustedes también me abandonarán? ¿Ustedes me abandonarán
¿Se alejarán? ¿Se irán? Y creo que nos observa a nosotros vivir en nuestra cultura y dice, ustedes me abandonarán, me dejarán. Y Pedro vio a Jesús en ese momento y dijo, Señor, ¿a quién más nos dirigiremos? Nosotros creemos que usted es el bendecido de Dios y que usted tiene las palabras de vida. Y por lo tanto, venga lo que venga, seguiremos siendo fieles, no lo abandonaremos. Todos los demás lo harán, nosotros no. Y yo me siento tan agradecido. No lo están ustedes, me siento tan agradecido que obviamente no lo hayan abandonado. Y de hecho, los miles y miles y miles y miles de personas que alababan a Dios un año después de su crucifixión, quedaron solamente 120. No 120,000, no, 120 personas, punto final. Y es con esas personas que Jesús lanzó su movimiento. Y porque ellos no lo abandonaron cuando sus vidas estaban en juego. Usted y nosotros tenemos esta relación gracias a la gracia de Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, nos enfrentamos aquí el día de hoy con esta pregunta. ¿Nos merecemos? ¿Nos lo merecemos cuando es difícil? ¿Nosotros lo abandonaremos cuando el costo es demasiado elevado? ¿O diríamos, como decía el espíritu de los discípulos, su actitud, Señor, no lo abandonaremos, estamos con usted hasta el final? Y que así sea nuestra actitud. Recemos. Padre, estoy agradecido por este relato de su vida, de su experiencia de los discípulos. Padre, como usted se mostró ante ellos y su testimonio es verídico en nuestros oídos, estos milagros, estas señales, aunque es arduo el poder entenderlos. De hecho, Señor, nosotros creemos porque creemos que usted existe y que usted ha creado todas las cosas, que nada viene de la nada. Y por lo tanto, usted creó el milagro de la creación en sí mismo. Y que usted se ha mostrado a través de la persona de Jesús. Y usted a través de él nos ha invitado en esta relación. Padre, yo rezo para aquellos de nosotros en esta sala que sentimos en estar en la oscuridad del alma, que todo está en contra de nuestro, que el mundo está al revés y que el costo de seguirlo sencillamente cada vez es más arduo y arduo. Señor, yo rezo que como los discípulos usted se reúne en ese momento porque usted sabe exactamente en dónde estamos. Señor, usted jamás ha abandonado, nos ha quitado la vista, aunque no lo podamos ver. En un momento, Señor, por favor, esté cerca de nosotros, su presencia esté ahí con nosotros y usted, como los discípulos, llegue con nosotros y nos diga, soy quien soy. No temamos. Recemos en nombre de Jesús. Amén. Y la próxima semana seguiremos con por la sexta ocasión. Nos quedan 6 semanas hasta que lleguemos a la Pascua, el domingo de resurrección. Y les voy a pedir a quién van a invitar, con quién están hablando, porque Dios va a estar en la Pascua. Vamos a celebrar el domingo de resurrección. Y si las personas no han estado aquí en esta serie, invítenlos a ver en línea o en el sitio web a quién van a invitar que esté con ustedes en la Pascua este año. La próxima semana, no obstante, aquí estaremos hablando de Jesús en la revelación que es ante nosotros a través de las señales del Evangelio de Juan. Y no se les olvide, si no están conectados y en estos grupos pequeños comunitarios, por favor, en la parte trasera de la sala, hay personas que desearán hablar con ustedes para conectarse en un grupo. Por favor, diríjanse a la parte trasera de la sala y pregunten, háblenme, cómo conectarme con el grupo. Estarán encantados de hablar con ustedes para conectarse con el grupo. Y si son nuevos en esta travesía o no han estado aquí mucho tiempo, tenemos este entorno que se llama Connections a mano izquierda cuando salgan de
la sala. Tenemos ahí un regalo. Por favor, recojan su regalo, decirles hola. Y si no tienen una copia física de la Biblia, porque todos deben tener una copia física, vayan a Connections y pregúntenle. El pastor dice que me pueden dar una Biblia gratuita y se las darán. Deseamos que la recojan, la tenemos en inglés y en español también. Sí, muy bien. Nos vemos la semana entrante para la parte 6, las señales. Disfruten de su semana.